Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega a entrar a la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. En este año que estamos celebrando de la fe, hoy la palabra de Dios en la segunda lectura de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, nos presenta una reflexión especial sobre la fe. Yo les invitaría para que en sus hogares luego tomen la Sagrada Escritura y ojalá se lean ese capítulo 11 de la carta a los Hebreos, donde encontramos muchos elementos para fortificar nuestra fe. Por eso, en primer lugar, volvamos a recordar todos qué es la fe. Y la carta a los Hebreos nos ha dicho hoy en el capítulo 11 que la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. De esto fue sobre todo muy consciente Abraham, nuestro padre en la fe. Él fue llamado por Dios para salir de su tierra sin saber a dónde iba a ir. Sin embargo, él obedeció y nunca fue engañado por Dios. Al contrario, fue premiado en muchas de sus situaciones. También nos dice la carta a los Hebreos: ahora bien, sin fe es imposible agradar a Dios, pues el que se acerca a Él ha de creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Esto quiere decir también entonces que para agradar a Dios, para crecer verdaderamente en esa presencia de Dios en nuestra vida, tenemos que tener una fe profunda. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 26, nos va a decir: la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de la vida. Aquí entendemos entonces como la fe es la respuesta del hombre hacia Dios. Dios que nos llama continuamente y nosotros que hemos de estar disponibles
siempre para escucharlo y sobre todo para atender a dicho llamado. En segundo lugar, tenemos que decir hoy que la fe en Dios significa darse uno libre y totalmente a Él. Cuando hablamos de la libertad, estamos diciendo, Dios no obliga a nadie a creer. Recordemos la vocación de Mateo. Cuando Jesús pasa, simplemente lo llama, le dice, sígueme. Y él inmediatamente se puso de pie y lo siguió. Por eso, hermanos, tenemos que hoy entender muy bien cómo la fe tenemos que vivirla en la libertad de los hijos de Dios. Dios no nos obliga a seguirlo. Dios no nos obliga a ser buenos. Dios no nos obliga a salvarnos. Él simplemente hace una oferta para todo el mundo. Y la primera carta de San Pablo a Timoteo nos va a decir, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Dios hace la oferta de la salvación para todo el mundo, pero a nadie obliga, ni más faltaba. Y el problema es que muchos católicos creen que Dios nos obliga a seguirlo. Y por eso tenemos la fe y de pronto la misma religión como una obligación. Y cuando tenemos esa mentalidad, pensamos entonces que cuando yo me arrepiento de los pecados, quien gana es Dios. Eso es mentira, Dios no gana nada. Dios no hay que agregarle nada, Él es perfecto y es bueno y es eterno. Luego Él no gana con que nosotros nos arrepentamos. Ganamos nosotros. Esta semana también leíamos, o en estos días leíamos, cómo el seguimiento de Jesús es un seguimiento libre. Y Él decía a los discípulos, el que quiera venirse conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es la gran verdad, Dios no obliga a que lo sigamos. Jesucristo nos pide que lo sigamos libremente. Y cuando decimos también que la fe es un seguimiento total a Dios, no es por partecitas, es que Jesús es el Señor, es mi Señor, el que ha tomado totalmente mi vida. Seguirlo totalmente quiere decir entregarle completamente la inteligencia y la voluntad, de tal manera que creamos según el querer de Dios y obremos según el querer de Dios. Qué bueno que entonces en este segundo punto nosotros procuremos siempre seguir a Dios libre y totalmente. En tercer lugar, tenemos que preguntarnos hoy de dónde proviene la fe. La fe, primero que todo, es un regalo de Dios. Recordemos que el mismo Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan 6:65, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, nos va a decir, y es el Espíritu Santo el que de dentro mueve nuestro corazón para que creamos. Que bueno, hermanos, que entendamos entonces cómo la fe es un regalo de Dios. Es un don de Dios para nuestro bienestar. Y por eso, si es un regalo de Dios, tenemos que apreciarlo al máximo. La fe que recibimos se debe cuidar para no correr el riesgo de perderla, porque nos debe quedar claro que la fe es necesaria para la salvación. Jesucristo mismo lo dijo, el que cree y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Por eso es necesaria la fe y es el sacramento del bautismo el que nos regala la fe. Hay que tener fe y creer verdaderamente en Dios para poder alcanzar la salvación. Hoy encontramos muchas personas que un día recibieron de pronto la fe teóricamente, pero luego la fueron perdiendo. Esas personas están en sus hogares, ahí hay personas alejadas, ahí en el hogar hay personas que ya no creen, y hay que volver en este año de la fe a entusiasmarlos en la fe,
volver a inculcarles no tanto con palabras, porque hay que hacerlo, pero más con el ejemplo, que esas personas vuelvan a entrar en el camino de la salvación. Dios no nos creó para condenarnos, Dios nos creó para que nos salvemos y para que volvamos a Él y seamos felices eternamente. En cuarto lugar, tenemos que decir hoy que la fe me impone unos deberes. Tengamos mucho cuidado en los deberes que tenemos frente a la fe. Primero que todo, conocer las verdades de la fe. ¿Y dónde conocemos las verdades de la fe? En el credo. Cada 8 días rezamos el credo. Ojalá en este año tómense esa tareita de sentarse y en el hogar volver a leer el credo, volver a leerlo, estudiarlo, darnos cuenta qué es lo que estamos diciendo que profesamos, que no nos convirtamos aquí en unas loritas cada 8 días repitiendo el credo y sin saber luego cuál fue el compromiso que nosotros hicimos. Entonces lo primero es conocer las verdades de la fe. En segundo lugar, tenemos que aprender a confesar la fe. La fe es para confesarla públicamente. ¿Cuántas personas hoy ya, frente a un grupo de amigos, parecen desconocer la fe y avergonzarse de la fe? Cuando yo me avergüenzo de algo, eso no me está comprometiendo para nada, lo tengo aquí en la cabeza tal vez, pero no me está llevando a ningún compromiso. Hay que confesar públicamente la fe. Y hoy más que nunca en el mundo que vivimos, con tantas cosas difíciles, con tantas doctrinas, tal vez llamativas y extrañas, sí que tenemos que aprender a confesar la fe. En tercer lugar, tenemos que propagar la fe. Propagarla. Preguntémonos cada uno, yo como sacerdote, ¿cómo estoy propagando la fe? Usted como padre y madre de familia, ¿cómo está propagando la fe en su propia familia? Propagar la fe no es otra cosa que enseñarla a las nuevas generaciones. Cuando los niños y aún los jovencitos ya vienen a la preparación para la primera comunión y confesión y para la confirmación, encontramos inmensos vacíos frente a la fe. Y si del hogar encontramos vacíos tremendos, entonces ¿qué podremos esperar? Una sociedad que a través de los medios de comunicación nos está bombardeando con una serie de cosas que están en contra de la fe. Tenemos que en los hogares volver a propagar la fe, a enseñar la fe a la familia. Tenemos que también aprender a defender la fe, es un deber defender la fe. ¿Cuántas veces nosotros, tal vez en corrillos, escuchamos pestilencias frente a la fe, frente a la iglesia, frente al mismo Dios, frente a los cristianos, frente al Papa, frente a muchas cosas que tienen que llevarnos a defender la fe? Y lastimosamente ni siquiera la defendemos y que aún nos sumamos en muchos momentos a esas situaciones diversas de la fe. Hay que aprender a defender la fe, pero para defenderla hay que conocerla. Nadie puede defender algo que no conozca. Luego tenemos que aprender también a orientar y vivir la fe según el magisterio de la Iglesia. Oigan bien, aprender a orientar y vivir la fe según el magisterio de la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Hoy encontramos muchos que dicen, no, yo soy católico, apostólico y romano, se atreven a decir muchos, pero va uno a preguntarles, bueno, y entonces participar mucho en la misa, no, a mí eso no me interesa. Entonces te confiesas mucho, no, yo no creo en los curas. Y entonces estás viviendo muy bien la vida matrimonial, no, ni siquiera somos casados. Y entonces, ¿cómo decir que orientamos nuestra fe según el magisterio de la Iglesia? Veremos que muchas veces decimos, somos católicos, y en estos momentos hay muchísimas personas que aman profundamente al Papa Francisco,
va uno a ver, ya leyeron por ejemplo la encíclica que él sacó, La Luz de la Fe. Va uno a ver, usted sí cree verdaderamente que él es un enviado de Dios. Ya comienzan a tambalear y comenzamos a vivir la vida de otra manera distinta. Entonces miremos cómo orientar y vivir la fe según Dios y según el magisterio de la Iglesia. Y luego tenemos que también, sobre todo, alimentar la fe con la oración, con la lectura y reflexión de la palabra de Dios, con la práctica sacramental, con la vivencia de los mandamientos y con la caridad sincera. Entonces miremos que aquí vendría lo que nos dice el apóstol Santiago, como la fe tenemos que respaldarla con las obras. Y Santiago va a decir, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Quiere decir que la fe hay que llevarla a una práctica de vida constantemente, porque si no nos quedamos en una fe teórica. Hay que entender un versículo que nos dice San Mateo 17:20 sobre la grandeza de la fe. Porque yo os digo, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, desplázate de aquí a allá, y se desplazará, y nada os será imposible. Que bueno, hermanos, que lleguemos a una fe en la cual podamos realmente realizar grandes obras, grandes signos, grandes manifestaciones. Y va a decir en otra parte también el Evangelio que si tenemos fe verdaderamente, haremos lo que Cristo hizo y aún cosas mayores. Qué bueno, hermanos, que esto lo tengamos hoy presente. En quinto lugar, tenemos que hablar de unos peligros contra la fe. El primero de ellos, llevar una vida desordenada, es decir, una vida de prostitución, una vida de adulterio, una vida de alcohol, una vida de droga, una vida de violencia, una vida de odios, una vida de rencores. Todo eso va contra la fe, indudablemente, una vida desordenada. Pensemos hoy, queridos padres de familia, queridas madres de familia, queridos jóvenes, todas las personas que nos están escuchando a través de la emisora, a través de la parabólica y a través de la página, cómo estamos nosotros viviendo, cómo llevamos la vida, cómo en mi vida, en la semana. Un profesor en Bogotá, un padre de los jesuitas, tenía en un periódico, él sacaba un artículo cada 8 días, y en cierto domingo sacó un artículo muy cuestionante para nosotros: católicos el día domingo y ateos durante la semana. Y esa puede ser la gran verdad. Pensamos que con solo venir a la misa, con eso tengo, pero el resto de la semana paso como si no existiera. Tengan mucho cuidado con la vida desordenada, que acaba con todo. En segundo lugar, lectura de inspiración pagana y herética, sin capacidad de discernimiento. Ustedes saben que un libro que una persona lea puede cambiarlo rotundamente, o para el bien o para el mal. Eso no quiere decir que hoy tenemos que volver a lo que la Iglesia antiguamente tenía, que era el famoso índice, donde tenía un poco de libros que prohibía leer. No, no es eso. Pero sí tengamos mucho valor y sobre todo mucha capacidad para leer las cosas. San Pablo dice, léanlo todo y quédense con lo bueno. Pero muchas veces leemos todo y nos quedamos con lo malo. Hay que enseñar a leer hoy a estos muchachos y muchachas. Tienen que ustedes, como padres de familia, enseñar a leer libros buenos, libros que nos llevan a la perfección, que nos sacan siempre adelante. En tercer lugar, participación en partidos o ideologías contrarias a la fe y contrarias a la dignidad de la persona humana. Bien sabemos, y todo lo entendemos todo desde la politiquería, como hay partidos que están simplemente con el sentido de destruir la vida humana. Por eso la Iglesia seguramente, al aproximarse nuevamente elecciones, siempre tendrá que decir,
Yo no puedo votar por una persona que esté apoyando leyes abortivas, leyes contra la vida. No puedo apoyar a esa persona porque me estoy sumando a una realidad maligna a través de los partidos. Y asistencia a lugares donde se combaten abiertamente la religión o las verdades de la fe. Y por último, ¿dónde debo vivir la fe? La fe la tengo que vivir comunitariamente, tengo que vivirla en la iglesia, porque aunque la fe es un acto personal, este acto no es aislado, sino que creer es un acto eclesial, porque la iglesia precede, engendra, conduce y alimenta la fe de cada cristiano. Entonces no podemos caer. Hoy asistimos a un mundo donde se habla de la religión privada. Yo vivo la religión, vivo mi fe aisladamente como yo quiero. No, la fe es para compartirla. Es el sentido de venir todos los domingos y cada que podamos a la misa para crecer comunitariamente. Todo esto nos lleva a vivir lo del Evangelio hoy. Estar preparados porque no sabéis ni el día ni la hora. Tener siempre las lámparas encendidas. Y tener las lámparas encendidas es aprender a vivir según la fe correctamente para acercarme verdaderamente a Dios.